La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nicashnok. Bueno, vamos a decir, como en todos los programas, que están basados en las charlas que Daniel Gagliardo ofrece en el campus Sierra del Cielo, en el norte de Córdoba, y que estos estudios se graban y luego el equipo de edición precisamente los edita, y acá está el producto para que salga al aire a todos los hermanos del mundo que no han podido estar presentes en esta charla así en vivo. Para quienes no lo conocen, Daniel Gagliardo es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, Daniel busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia. Además, este podcast está basado en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Podés encontrarlos en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además hay otros programas de la conciencia y el cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés, y diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando en este programa es original de UXIM. El título del programa de hoy: Llevar la teoría a la práctica. Vamos a leer un extracto, un texto del capítulo número 11, titulado Disponibilidad y entrega, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. De ser necesario, prescindiremos de la mayoría de aquellos elementos con los que estáis acostumbrados a interactuar. De ese modo, la flexibilización de vuestros espectros energéticos podrá ser amplificada. Confirmaréis los más aptos, por medio de la asunción de algunas situaciones, el grado de despertar e interiorización alcanzados. Ciertas circunstancias parecerán abundar en crudeza, mas solo estarán sirviendo para permitir vuestro acercamiento a la aplicación práctica de determinados parámetros. Es clave que los seres, aparte de buscar paulatinamente una rendición incondicional viviendo en la fe, no se identifiquen con el caos que gradualmente se está implantando en la superficie planetaria. De ser así, identificado con el desequilibrio, sería el caos mismo aquello que modelaría la relación de su conciencia con lo que él supondría realidad, quedando transitoriamente encapsuladas luz y esencia, que al elevarnos y reflejar la ley es parte de nuestro servicio liberar. Este era un fragmento del cuaderno La Entrega, cuaderno número 1 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Vamos al primer bloque, Guamaitlán. Bueno, hermano, entonces repasamos el tema central del día de hoy: llevar la teoría a la práctica, que es la esencia de toda la instrucción en estos momentos de regencia de energía femenina, ¿no es cierto? Nos están llevando, nos están dando instrucción para que finalmente seamos capaces, con nuestra actitud y con nuestra resolución de las situaciones que la vida nos coloca, hacerlo en forma práctica y correcta. Justamente es eso, ¿no es cierto? Basta de teoría, venimos hablando de eso en otros programas. Basta de teoría, eso fue del ciclo anterior. Hoy la energía propone todo lo que es teoría, hagámoslo práctico. ¿Que es coincidente con lo que acabas de leer?
Todo lo que hacemos nosotros tiene que ser para liberar luz. Eso es nuestro trabajo. Así que este es un programa bellísimo. Las lecturas fueron acordes a la situación. Y hay que tener coraje, ¿no, hermano? Para poder llevar la teoría a la práctica. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el tema central del día de hoy es precisamente llevar la teoría a la práctica. Y primer bloque, primero en nosotros. Otro tema, decir sí. Y finalmente, entender la energía y las leyes. Una persona pregunta cómo hacer para ver la esencia en el otro. Luego se coloca los seres que dijeron sí. ¿A qué se lo dijeron? Surge también preguntar si el potencial es interior. Y por último, una persona consulta, ¿hay muchas leyes o todas se juntan en una? Escuchamos a Gagliardo. Nadie puede diferenciar aquello que primero no puede profundizar en sí mismo. ¿Cómo un ser podría profundizar algo que en sí mismo aún no está en condiciones de profundizar o se niega a ver? Ya sean aspectos superiores como entender al otro como conciencia, como luz, como esencia, o aspectos inferiores y oscuros. Porque las fantasías que tenemos respecto a la oscuridad del otro tienen una carga extra precisamente porque no somos capaces de ver primero en nosotros eso y trabajarlo, para que desde ahí, si nos corresponde, auxiliados intuitivamente, podamos ver qué está pasando en el otro, o en los otros, o en este universo, porque es así. Si vos tenés algo sin trabajar, cargas con un peso grande, pero si el otro tiene lo mismo sin trabajar, no te bancás los 2 pesos, porque es lo mismo sin trabajar. Pero no es lo mismo 50 kilos míos sin trabajar que justo el otro tenga lo mismo que yo sin trabajar, son 100 kilos. 100 kilos no me lo banco. Entonces, ¿dónde empiezo? Con el otro. Le tengo que dar al otro, porque los míos van a ser difíciles de sacar. Entonces trato de ver qué hago con el otro, cómo lo ejecuto, cómo, ¿no? Es así. Los seres que dijeron sí, están diciendo sí fundamentalmente al plan evolutivo, están diciendo sí a su planificación interna. Cuando un ser encuentra simbolizado lo que tiene que hacer en ese universo donde transitoriamente está actuando, lo entiendo o no, ese sí está directamente relacionado a lo que planificó internamente y que transitoriamente puede no recordar o tener algún grado de distorsión o poca percepción. Entonces ese sí es para la conciencia interna, para lo que nos ofreció, para la planificación interna, para la asistencia al plan evolutivo por extensión, porque la planificación interna es algo que ofrece la conciencia interior, pero que es una parcela del plan evolutivo que ella acepta en el marco más amplio del que forma parte. Entonces, la jerarquía está continuamente asistiendo, como debe asistir, a quienes dicen sí. ¿Por qué? Porque la jerarquía es quien vela por el cumplimiento de la ley. Cuando un ser dice sí, él está cambiando su relación con la ley. Y la ley asiste al ser que dice sí, pero lo asiste a través de la jerarquía, que es quien vela el cumplimiento de la ley y quien ejecuta la ley, quien torna dinámica la ejecución de la ley. Entonces, los seres no tienen la limitación que creen que tienen cuando tienen que hacer algo, si lo que están haciendo lo hacen para el uno, en nombre del uno y en el uno. Entonces ahí cuentan con un respaldo que racionalmente no van a entender nunca. No hay problema que no entiendan, mientras ese sí lo sigan manteniendo. Porque es muy importante, como prueba a nivel kármico, para trascender algunas cosas, que un ser no necesite de la lógica interpretativa y de la razón para justificar que tiene que decir sí o no. El ser tiene que decir sí como un gesto espontáneo, genuino, valedero y realmente rico de obediencia. Si la persona que recibe un estímulo interno, que lo tendría que llevar a confirmar, a decir sí, empieza a masticar, a rumiar con la razón, con la lógica, con la comparación, con la desconfianza, con el miedo, con la incredulidad, lo que ese estímulo está buscando ofrecerle, y ya está. Ahí que despensas de la ley de karma, que también es la jerarquía. Pero bueno, es otra condición de la relación con la ley y con la jerarquía. En cambio, los seres que dicen sí, en función
de profundizar su relación con las necesidades universales, empiezan a recibir una influencia que antes, mientras estaban mecanizados en la relación kármica, no podían recibir de ese modo o directamente no recibían, porque quedan expensas de mecanismos que están ajenos a la voluntad interna y que afortunadamente existen, que son los mecanismos kármicos, que cuando el ser está en disfunción respecto a la voluntad superior que está presente en él, queda en manos de la ley de karma hasta que solucione esa disfunción, quiere decir, esa compulsión por lo que la materia le está ofreciendo. Claro, porque nosotros nos limitamos a creer que somos esto, que se puede pesar, medir, contar, como dijimos tantas veces. No somos esto. La magnitud de lo que somos es infinitamente mayor de esto que podemos pesar, medir y contar acá, en este plano. Entonces, ¿cuál es nuestro potencial? ¿El de esta cáscara que tiene un concepto distorsionado de lo que es la realidad o de nuestra conciencia interna? Más vale que el potencial es interior, porque si fuera el externo nunca hubiéramos llegado a ningún lado, ya estaríamos disueltos como conciencia. Las dos cosas. Existe una ley única, existe una energía única, una conciencia única, una vida única. Esa vida única aparentemente se desglosa y se presenta como esto, vidas individuales. La esencia única también se representa para los seres que están haciendo una experiencia evolutiva determinada como presente en cada uno, quiere decir como una esencia individual. Lo mismo la energía, lo mismo la conciencia. Esa ley única, que es precisamente la herramienta de la energía única, que se fundamenta en la esencia única, se desmultiplica, se desglosa en una multiplicidad de leyes. Si queremos, simplemente podemos hablar de 3 leyes evolutivas. La ley de karma, la ley evolutiva superior y de ciclos y la ley de equilibrio. Y cada una de esas leyes tiene una multiplicidad, un ramillete enorme de leyes. Pero ¿cuál es el tema acá? Que la conciencia humana, el razonamiento, busca forzar a la energía a darle nombres de las leyes, cuando las leyes son energía. Entonces, claro que a veces hablamos con un nombre, ley del karma material. En realidad para el cosmos, eso es un discurso para nosotros, ley del karma material. ¿Qué es la ley del karma material para el cosmos? Un patrón energético, un rango vibratorio, eso es. Lo mismo la ley de ciclos, la evolutiva superior, la de equilibrio, lo mismo cualquier ley, la ley de compensaciones, la ley de retorno, cualquiera de las leyes que nosotros, cualquiera. Pero son todos discursos, es discursivo para que la conciencia tenga de dónde agarrarse. Porque si no a la conciencia le genera rechazo que hablemos de energía. Entonces, la conciencia gradualmente va a tener que aceptar que finalmente hablar de energía es de lo único que podemos terminar hablando. ¿Por qué? Porque las definiciones son pan para hoy y hambre para mañana, mientras que los patrones vibratorios no. Claro, pero es una limitación nuestra. ¿Cómo le llama la jerarquía a ese pedazo de reino mineral que está ahí? Nada, la reconoce como un patrón vibratorio. Es que precisamente, y el lenguaje, las palabras, los términos, las definiciones que nosotros utilizamos para nombrar leyes son un desastre. No representan eso. Pero para nosotros sí nos quedamos contentos. ¿Se entiende? Es como los chicos que, si uno le da a elegir a veces un alimento nutritivo y un chupetín, eligen el chupetín y creen que están comiendo porque es rico. Bueno, nosotros más o menos igual. Nosotros necesitamos ponerle nombres a todo. Ahí estamos contentos, porque ahora con el nombre yo lo sé. Ahora, si me hablas de reconocimiento de patrones vibratorios, quedo como en el aire y sin red. ¿Cómo defino el patrón vibratorio de una ley? Y porque uno tiene que encaminarse hacia la síntesis, que es el reconocimiento de los distintos patrones vibratorios. Supongamos, los seres que van a estar en la superficie planetaria apenas arranque el nuevo ciclo, que son lo más bajito de la ley evolutiva superior. ¿Ustedes piensan que van a hablar de ley de karma, de ley de equilibrio, ley de retorno? No. Van a identificar con claridad, en armonía, en equilibrio, un patrón vibratorio que nosotros necesitamos llamarle ley de karma. Van a necesitar simplemente estar atentos, así de un modo estable, armónico, equilibrado, del único modo en que van a poder estar,
ante la multiplicidad de acordes energéticos y vibratorios que van a representar para ellos la dinámica de la realidad. Mientras que nosotros somos muy rígidos y necesitamos juntar figuritas con nombre, que es un encallecimiento para la conciencia. Claro que es necesario, no digo que no, que a partir de ahora empecemos a cerrar la boca, no usar nombres y percibir patrones vibratorios. Pero tenemos que entender que el camino inmediato al cual estamos siendo estimulados y convidados es ese. Por eso los seres tienen que buscar solamente definir con palabras aquello que internamente está siendo estimulado por la energía para que adopte el formato que el verbo, que la palabra le puede dar. Pero fuera de eso, el ser tiene que aprender a dosificar cada vez más su palabra para, viviendo esa síntesis, empezar a reconocer los patrones vibratorios que luego de una adaptación necesaria y muy interesante, nos va a parecer más profundo que cualquier definición. En definitiva, es lo que estamos siendo estimulados a entender. Es el entrenamiento que necesitamos transitar. Porque si no, vamos a caer en la desmesura de la lógica, en la filosofía de los lógicos, que le ponen grandes y tremendas y complicadas definiciones a cosas que en realidad, en su propio campo y nivel, son un patrón vibratorio nada más. Miren qué maravilloso va a ser la vida a futuro en la superficie del planeta, cuando cualquier concepto que hoy necesita palabras y necesita distintos matices para adoptar en la conciencia lógica y racional un concepto, simplemente sea un patrón vibratorio. Como si una canción entera, larga y tediosa pudiera ser sintetizada por una vocal. Eso es maravilloso. Bueno, ese es el futuro que le espera a una civilización que rompe las limitaciones kármicas y que no va a necesitar todos los artilugios para entender un poquito de qué se tratan, la energía, las leyes, porque realmente es eso. Decir sí, decía Gagliardo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces habremos escuchado eso? ¿Y qué fantasía puede ser? Porque realmente, ¿a qué le decimos sí? A la planificación interna, que es parte del plan evolutivo, ¿no es cierto? Pero a veces podemos tener grandes fantasías porque creemos que lo estamos haciendo. Y decir sí es permanente, es como la confirmación de los votos a cada momento. ¿Y cómo digo sí? Con la resolución de las pruebas que se me van colocando delante. Tenemos que tener una actitud precisamente de colocar en la materia aquello que fuimos instruidos internamente. ¿De qué forma? Porque todo es prueba. Algunas serán más importantes, más interesantes. Interesantes son todas. Podemos darle un valor diferente, pero para el cosmos son todas iguales. Entonces, esa actitud nuestra de poder resolver, por decirlo de alguna manera, o tratar eso que la vida nos está colocando en la forma correcta, ahí estoy diciendo sí. No estoy solamente afirmando sí. No, estoy haciendo el aporte energético correspondiente a esa situación que la vida me colocó para que en base, repetimos, a la instrucción que fuimos recibiendo, podamos colocar ese patrón vibratorio acorde a las necesidades, ¿no? Es como que hay dos sí en realidad. Daniel cuando habla de la entrega, dice que está la donación, que es íntima, de uno con su conciencia, y después hay que practicar la entrega. Una vez hecha esa donación, hay que entregar la conciencia en las situaciones cotidianas, digamos. La donación es íntima y la entrega es pública, dice él. Entonces, esto de decir sí es un poco lo mismo. Decimos sí en conciencia y después tenemos que decir sí a nuestra conciencia interna en cada
situación, ¿no? Decir sí es aceptar. Aceptar lo que la vida nos coloca. Y darle el tratamiento correcto, como decíamos recién, ¿no? Porque esa es la tarea. Y aquellos que dicen sí y lo confirman en cada situación, son asistidos totalmente por la jerarquía. Siempre estamos siendo asistidos. Pero uno cree que esta prueba, me está superando, el Padre me abrió la mano. Y no es así. Justamente está colocando la prueba que estamos necesitando para que ese aprendizaje pueda ser realizado por nosotros acá, en la materia, ego y personalidad. Y por consecuencia eso asciende al liberar la luz, asciende como patrón vibratorio, como liberación de la luz, como experiencia necesaria para alma y mónada. Bueno, vos decías hoy, hermana, que hay que tener coraje, ¿no? Y es muy preciso porque cada situación es nueva, no es única, es una actualización continua que nos brinda la energía. Y para decir sí nuevamente, para renovar nuestra entrega, renovar nuestros votos en cada momento, es preciso tener coraje porque vamos a enfrentarnos a lo desconocido. Y lo que nos da miedo, la raíz siempre es lo desconocido. Después hay otras capas y capas de miedos, pero la base es eso, es el miedo a lo diferente, a lo que no es lo que supuestamente conocemos. Sí, esos miedos de conocernos realmente, ¿no? De ver nuestras sombras y darle tratamiento en consecuencia a través de todo lo que estamos hablando. Es la única manera. No queremos a veces, por eso con falta de coraje, decir sí, porque vamos a ver nuestras deficiencias. ¿Y estamos preparados para eso? Coraje para sí, coraje para verlo y gratitud porque la vida nos lo muestre. ¿Por qué tenemos que tener vergüenza de lo que no tenemos trabajado? Gratitud a la vida porque nos lo ponga delante. Es una oportunidad de darle el tratamiento. ¿Y cuándo la vida nos lo va a decir? Cuando a través de ese sí que dijimos y todo el aprendizaje de la instrucción recibida, estamos aptos para reconocer y darle el tratamiento correcto. Seguramente que hay otras pruebas diferentes que todavía no recibimos porque no estamos preparados. Entonces, esa que se nos colocó adelante es la justa. Continuamos leyendo un extracto del capítulo 11, Disponibilidad y entrega, del libro anunciado. Si aún no podéis cambiar vuestra visión del mundo, nada por el mundo podéis realizar en nombre del plan. Si en el mundo encontráis esencia, esencia en el mundo liberaréis. Mas si solo percibís lo que separa a la luz de su cometido, solo podréis confirmar como efectiva aquella condición. Cuando hubierais afianzado los vínculos acorde a la energía con que os surtimos, alimentaréis la esfera planetaria con la donación de vuestra íntegra constitución. Para que un ser consume la entrega de todo aquello que lo conforma, debe haber llegado a descubrir íntimamente hacia dónde dirigir ese proceso. Solo la energía de la religiosidad os ofrecerá el marco de dicho descubrimiento. De otro modo, antes de su expresión, lo que vuestra diestra busque ofrecer será arrebatado por vuestra propia siniestra. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Nuestra incondicional rendición a la vida interna tiene que ser acompañada por un ejercicio de sutil atención, buscando no comprometernos con el asedio de las fuerzas disuasivas, aprendiendo a discernir, diferenciando los variados formatos con que se revisten y actúan en la alimentación de ese caos, que sin tregua ninguna avanza en la toma y subyugación de la superficie terrestre. La consecuencia de sostenernos entregados a la voluntad superior, consolidando mediante la espiritualidad práctica nuestros patrones de vida y conducta, activará nuestro ser como canal, como puente entre planos y niveles. Deberíamos borrar el concepto de concretar técnicamente esto o aquello para que resultemos en canales o contactados. Tal como señaló el instructor Jesús, lo demás se nos otorgaría por añadidura. Un ser con capacidad de entrega ha de tener avances suficientes en las prácticas de renuncia y desapego. La flexibilidad, así como la ausencia de expectativas, asisten la estabilidad del ser. De ese modo, las posibilidades en pro de canalizar aquello que debe volcar en aquel universo se potencializan. Entregado a la esencia oculta en su interior, transmutará mediante el flujo recibido parte de las interferencias que aquellos niveles de existencia padecen. Este segundo bloque se titula Hacer lo que los otros no pueden. Le preguntan a Daniel en este estudio, por lo que dijiste antes, ¿no es bueno sumar los 50 kilos del otro y no quedarse solo con lo de uno? Daniel además aporta, el potencial interno no tiene limitaciones. Escuchamos a Daniel. Supongamos que son kilos de pancita. ¿Es más fácil poner a régimen al otro? Claro que es más fácil, pero mejor me pongo a régimen yo. Porque si yo trato de lapidarlo al otro, de invisibilizarlo, no le va a bajar la pancita. Va a seguir teniendo los 50 kilos en la medida que él no haga lo que tiene que hacer para perderlos. Pero yo tengo que entender las señales como una alerta para mi propia transformación. El otro está ahí mostrándome lo que tengo que transformar en mí. No quiere decir esto que lo voy a aceptar inmediatamente, raudamente, que ya me voy a poner a trabajar. Pero tengo que aceptar la señal, aprender a digerirla y a partir de ahí ejecutar lo que fuera conveniente dentro de mis posibilidades, persistir en eso. Es la vida que utiliza todo. Lo primero que un ser tiene que hacer es entender cuál es el origen de la señal y no distorsionarla por libre albedrío. El ser con humildad tiene que ver si la señal no está puesta ahí de un modo en particular con un fin determinado. A partir de ahí va a tener que actuar. A veces la compulsividad, la obsesión, el libre albedrío exhaustivo hace que nos topemos con cosas que de un modo u otro también están pasando por esa obsesión, por esa compulsividad, por ese exceso de libre albedrío. Pero siempre va a ser una señal que la vida va a permitir, presente en nuestra captación, en nuestra conciencia, en nuestro rango perceptivo. Entonces, lo mejor para seres que estamos en búsqueda y que decimos estar intentando comprender mejor las cosas, es que en cuanto algo me hace cosquillas, me dé cuenta que tengo que trabajarlo. Hoy hablaba con una persona temprano que, por las cosas que me decía, terminé diciéndole más o menos lo mismo. Si eso a vos te está molestando tanto, no es un problema del otro. El otro simplemente es un ejecutor kármico. Te está mostrando a vos qué tenés que trabajar, qué tenés que hacer. Porque indudablemente, si en estas actuales condiciones del planeta algo como eso te saca, te enerva, dentro de poco, cuando las condiciones galopantemente van a ser peores y más cruentas, te va a pasar por arriba la realidad, siendo que potencialmente vos tenés algo para hacer con la realidad, pero si no haces un cierto tipo de transformación, si no trabajás ciertamente en algunas cuestiones, la realidad te va a pasar por arriba, entonces vas a ser uno más de esos tantos
que se van a caer, de esos caídos que podrían haber llegado hasta el final, pero que terminan caídos porque hay algo que es un trabajo que el caído no puede evitar. O sea, el potencial caído no puede evitar para ver si logra no caerse, que es el trabajo en sí mismo, la transformación. Los que se caen y quedan tirados porque no hicieron lo que tenían que hacer en su propia conciencia, en su propia vida, con las condiciones que le ofreció la realidad. Entonces, si el otro aparece, vamos a sumar 100 kilos, supongamos, o uno pone 70, el otro 40, o 20 y 80, no importa. El tema es que estamos poniendo de lo mismo. La sumatoria, cuando estamos así en fricción, por más que uno tenga más y otra menos, la sumatoria da que es de los dos el peso total. ¿Por qué? Porque en vez de complementarnos, estamos entrando en una asociación kármica obligada por las características que no supimos trabajar. Entonces, no importa si uno pone 40, el otro 180, pero la realidad es que tenemos 220 en común ahí para trabajar. El trabajo es ese, no es otro. No para vos, no solo para vos, para mí, para aquel, para el otro, para todos. Ese es el trabajo para todos. Y la vida, en su absoluta inteligencia y precisión, sabe lo que a cada uno le tiene que poner. Talón de Aquiles que cada uno tiene. No, las situaciones las vas a repetir en la medida que no trabajes en vos. A ver, lo que el otro te está mostrando, sea una persona, una situación, una contingencia cualquiera, es para que vos despiertes y te tornes un activo trabajador sobre eso que estás sin trabajar. No quiere decir que vos te tengas que poner a dormir con el enemigo. Quiere decir que si vos obrás un artilugio para sacártelo encima, pero no obrás el trabajo que tenés que hacer para trascender eso, a la vuelta de la esquina, si no es ese, te encontrás con otro que tiene lo mismo, al cual vos le venís como anillo al dedo y que te viene a él a vos como anillo al dedo. Entonces siempre la vida tiene una baraja más, la da vuelta y decís otra vez perdí. Y sí, otra vez perdiste porque hiciste la misma apuesta. Entonces el tema no es quedarse ahí a sufrirla. El tema es entender la señal. ¿Qué me está mostrando? En cuanto comprendo y me dispongo profundamente, digo sí al trabajo que tengo que hacer, inmediatamente la vida verá cuál de las posibilidades para desarmar ese vínculo, que puede ser de media hora, de 5 minutos o de 10 años, cuál de todos los mecanismos que tiene me ofrece ejecutar. Porque hay personas que, por más que quieran sacarse a otro encima que le está poniendo el espejo, la vida dice, sí, está bien, muy bueno, usted reconoció que es el espejo, pero 15 años de prisión con este. Y así, tac, te pone la cadena y por más que lo quieras matar, tirar por el balcón, te vas con él para abajo. Sí, pero también eso es parte del trabajo que los seres no hicimos y que la vida, de un modo absolutamente perfecto, nos está diciendo que tenemos que resolver. Entonces ya sabemos que las cosas que la razón dice que no se pueden resolver, la vida interna dice, eso es lo que usted piensa. Asóciese conmigo y vemos juntos cómo le damos tratamiento a eso. Y más amplio, no solo con el otro, con todo. Para salir del círculo vicioso, básico y primitivo de la causa y efecto, el ser tiene que aprender a entender que todo debe empezar a resolverse por sintonía interna. Nada más, no hay cosa que no pueda. No hay categoría, esto sí, esto es para resolverlo internamente, esto no, esto veo. ¿Qué ves? Lo que vas a ver, cómo viene la piedra y te la clavas en la cara. ¿Ves cómo te va a pasar el tren por encima? No existen categorizaciones tales como esa. Eso es el ego humano en esa condición desgraciada, envilecida que tiene. Todo tiene que ver con el camino espiritual. Solo que nuestras excepciones, que son producto del egoísmo y la especulación, nos terminan hundiendo. Porque después terminamos llorando como locos diciendo, ay padre, sacame esto de encima. Y eso es decir, esto que antes creía que no era del camino espiritual, le pedís a Dios que te lo saque de encima, que es, por decirlo así, el símbolo más grande de las leyes espirituales que puede una persona llegar a categorizar, ¿no? De todos modos, hay que tener en cuenta que esto que decíamos hace un rato, ¿no? Del ego, de la razón viendo las cosas y creyendo que el potencial para enfrentarlas es la sumatoria de lo que tiene la personalidad. Y uno tiene que aprender con humildad que las limitaciones del ego y la personalidad son muy grandes y puntuales, pero el potencial interno no tiene esas limitaciones, porque lo único que podemos aportar es lo que ellos transitoriamente no pueden vivir.
Una persona u otras tantas personas en este planeta no pueden vivir la relación con la vida interna, con las leyes cósmicas, con la energía de ese modo en particular, en que algunos ya los estamos viviendo, ya estamos viviendo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aportar más de lo mismo? ¿Angustia, enojo, frustración? No, ellos son la muestra de todo eso. Son eso potenciado. Entonces uno tiene que poner lo otro, lo que ellos no pueden. Pero uno tiene que aprender a alinearse, a entrar en sintonía, a armonizarse, a equilibrarse, para realmente valorar que ese aporte es lo más elevado que puede hacer. Porque cuando el ego está dolido, cuando la personalidad está dolida y desequilibrada, cree que ese aporte no sirve para nada. Ahí se le cae toda la teoría de que hay que estar alineado para enfrentar las situaciones. No, eso no tiene que ser y quedarse en teoría. Lo que un ser puede aportar donde otros seres no pueden transitar eso es invaluable. Por eso todo ser tiene que aportar en esos casos lo que aquel que está pasando por ese infierno transitoriamente no puede vivir, transitoriamente no puede sintonizar, transitoriamente no puede sostener. Esto es lo que dice la jerarquía de instrucción, no para nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos o nosotros mismos cuando estamos en problemas. Esto es lo que dice la jerarquía de instrucción para darle tratamiento a la situación planetaria toda. Hacer en este universo planetario lo que no pueden hacer los que están perdidos por compulsividad e identificación con la materia. No importa cómo se defina, por lo que fuera, por cualquier cosa, por las peores, aquellos que sí pueden aportar ciertas cosas, tenemos el compromiso de aportarlas, no es la opción. No es que tenemos una opción, a ver, aporto esto o no lo aporto, no, es lo más que podemos aportar. Después de ahí, aportando eso, la vida podría utilizarnos bajo otros matices del servicio. Pero si ese no es el que realmente ponemos como eje nuestro aporte, lo demás no va a servir para nada. Todas las estrategias, incluso personas que tienen mucho dinero y pueden poner ese dinero a favor de un hermano, de un hijo, de un padre que está en ese tipo de problemas, no va a servir para nada. Lo primero que un ser tiene que aportar es esa relación con la fuente de equilibrio, de armonía, de síntesis que está presente en su interior. A partir de ahí insistimos, ese principio captado, sintonizado, hecho propio, se aplica a través de cualquier opción que la vida considere, pero tiene que estar ese combustible disponible para las acciones, para los pensamientos, para los sentimientos. Nosotros en ningún momento dijimos que había que culparse o inculparse, no dijimos nada de eso. Pero creo que a lo que hacía referencia era que a veces la percepción del pasado llega como un símbolo para entender el presente. La energía puede utilizar imágenes del pasado, símbolos del pasado, para que uno entienda mejor cómo tratar el presente. Más de una vez dijimos que no está bueno hacer regresiones, no está bueno estar obsesionado con el pasado, pero a veces espontáneamente la conciencia interna muestra a la personalidad o al ego situaciones del pasado que le sirven como pivot para operar situaciones del presente. Bueno, Daniel al principio de este audio le agregaba otro matiz a esto que veníamos trabajando de decir sí, ¿no? Sin preguntar por qué. Es decir sí, entregarnos, obedecer a la vida interna sin preguntar por qué. Es decir, sin querer saber, sin querer comprender de una forma racional por qué hay que hacer eso. Y lo remarcaba como una prueba y una experiencia evolutiva muy importante para muchos seres. Y cómo la razón puede jugarnos en contra. La razón es una herramienta, sabemos, pero muchas veces esa herramienta se nos va de las manos y empieza a opacar a esos estímulos sutiles que se ven coartados, se ven densificados por esa razón huérfana, de espíritu. Entonces es muy importante que aprendamos a encontrarnos primero en esos momentos
cuando estamos queriendo justificar algunas cosas con el uso de la razón, y aprender a obedecer sin saber, sin tener que pasar por ese filtro psíquico las cosas. Cuando hablaba también de aportar, ¿no es cierto? Aquel que puede aportar lo que el otro no puede aportar. ¿Y qué es lo que no puede aportar el otro? Es la relación con nuestra propia conciencia interna. Ese es el gran secreto de lo que vos también acabas de decir. Entonces podemos aportar la acción, esto, aquello, pero si es meramente material, aportamos lo mismo que el otro no puede aportar, pero no deja de ser un aporte material. A veces el aporte es el silencio, la quietud, la comprensión por lo que el otro está pasando y la comprensión también de lo que nosotros o aquel que puede, repitiendo la palabra, poder aportar. Entonces buscar la sintonía interior y hacer ese aporte que el otro transitoriamente todavía no puede aportar y que va a recibir, porque uno dice, pero ¿cómo? Si el otro tiene que hacer su propia tarea y yo tengo que hacer esta otra por el otro. No, se hace por el otro que está dentro del universo. Se hace por el universo kármico en el que estamos, ¿no es cierto? Y de esa manera el otro va a recibir la irradiación que le corresponde y en su momento podrá capitalizarla y darle curso y transitar esta realidad kármica por la que estamos ahora, tal vez con un otro perfil. Entonces, priorizar ese vínculo interno y después ver qué hay que hacer, ¿no? Porque solo a partir de esa entrega es que vamos a poder esclarecernos de lo que es necesario realmente. Si no, vamos a estar haciendo acciones kármicas y meramente materiales, sin un amparo interior. Muchas veces ayudar no ayuda. Y la ayuda que es realmente genuina, muchas veces carece de exteriorizaciones, como decías. Muchas veces se trata de custodiar y poder tener cierta estabilidad en ese vínculo interior, buscar la alineación, la sintonía, y lo demás se dará por añadidura. ¿Por qué algunos seres tienen temor de asumir profundamente la entrega? Entre otros motivos, esta resistencia a profundizar la entrega se basa en una profunda identificación, aquella que la mayoría de los superficiales miembros de nuestra civilización alimenta para con las fuerzas involutivas y el régimen hipnótico que les sirve como mecanismo de aplicación conocido como materialismo. La resultante de dicho proceso asoma en nuestras vidas como miedo. La desarmonía consecuente que emerge de los mecanismos señalados suele generar una compulsividad más o menos consciente, donde la búsqueda de seguridad, así como de garantías, incluyendo el deseo de concretar la satisfacción de aquello que ambicionamos, presenta índices de desmesura acordes al nivel de ilusión que seamos capaces de convocar. Suele preguntarse qué ocurrirá con sus sentimientos, o de qué modo podrá influir este proceso en aquellos con los que se relaciona o ama. ¿Qué sería de su vida si el rumbo de sus esfuerzos pasase a mudar de lo personal hacia lo universal? De algún modo, a medida que intenta contestarse estas inquietudes, podrá detenerse transitoriamente en esta conclusión. Su vida y todo aquello que él supone ser pasarán por una grande sacudida o disolución. La lógica buscará imponerle que aquello que él hasta ahora ha sostenido le ha permitido con altibajos ser.
Así deberá haber llegado a ciertas instancias para abrirse a una experiencia de tan elevado voltaje y desconocido tenor. Vamos a un silencio bajo formato musical. ¿Cómo os sentís en condiciones de esgrimir reclamos a la existencia, siendo que sois vosotros los que limitáis, por medio de una actitud, la recepción de aquello que os armonizaría con la ley? Si conserváis apegos, incluso hacia elementos de índole aparentemente superior, es que aún vuestra religiosidad os es parcialmente desconocida e irrealizada como energía. Cuando la fusión con el centro de vuestro ser acontezca, nada preponderará que de él no provenga. Doctrinas e ideas, seres y partículas, afectos e insensibilidades, así como resabios de rencor, nada serán ni encontrarán lugar en vuestra condición renovada. La religiosidad os llevará hacia donde sois esperados, hacia donde estáis siendo necesitados, hacia donde haréis para otros senderos que amplios caminos se tornarán. Último de los bloques que titulamos Lo único que podemos hacer por los otros. Gagliardo continúa desarrollando ese tema que se viene dando en el bloque anterior. Después una persona dice: conocí precisamente un ser que se justificaba por qué no quería hacer terapia. Escuchamos a Gagliardo. De todos modos, hermanos, no hay situaciones que se repitan, por más que aparentemente se puedan clasificar. Adicciones, esto, lo otro, no sé, tendencias psicopáticas, sociopáticas, psicóticas, no importa, porque eso no se repite. Los nichos son pocos, pero la multiplicidad vibratoria para meter en esos nichos es muy grande. Cada uno tiene que entender esto, por lo menos básicamente, que nada está ahí para pasarle por encima. Nada, nada, ninguna situación que presenten las leyes o la energía es para aplastarnos como una cucaracha contra el piso.
Sí nos van a mostrar más de una vez esas situaciones que creemos que somos un halcón y somos una cucaracha. Entonces, hay situaciones que sirven para que nosotros podamos tener un autoconocimiento más preciso, una autoobservación más precisa, profundizar esa cosa que se llama humildad, que no tiene nada que ver con poner cara de bueno y que yo no fui, sino precisamente la dimensión de lo que somos a nivel cósmico. O sea, realmente tiene una dimensión genuina, cierta de lo que somos, quiere decir, apenas partículas que tienen una cierta dimensión evolutiva que solemos pasar por la fantasía de creer que la tenemos toda clara. Y la vida se encarga de romper ese espejismo también. Entonces, sabemos que cada situación que estamos pasando y que tiene ese impacto sobre nuestra conciencia, en el momento en que la estamos transitando, pareciera insuperable. Y en algún grado es cierto, porque no es superable en base a cómo imaginamos superarla, pero es superable en base a cómo la energía nos va a ir conduciendo para resolverla. Si es que tenemos que resolverla, y a veces solamente resolver significa ser testigos fieles de lo que pasa. Cuidado que las personas creemos que somos responsables de tener que resolver lo que le pasa al otro, aunque sea un hijo, sea un padre, sea un hermano, un marido. Cuidado. No, a veces la vida te pone ahí como testigo fiel porque a vos te está poniendo a prueba como observador de la situación y al otro lo pone a prueba en dos cosas. Primero, en resolverla porque es su situación y entender que no debe reclamarle a nadie que lo saque del pozo, porque si no sale él, no lo va a sacar nadie. Pero no es casualidad que cuando personas que sienten una responsabilidad enorme que tienen que resolverle eso al otro, lo sueltan, la situación empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la energía, en el marco de una situación kármica familiar, tiene todo previsto para que encaje la situación. Al mismo tiempo que uno tiene su margen y su tiempo para soltar y entender que no puede hacer milagros, que uno no puede ir contra la experiencia que tiene que vivir él mismo y la experiencia que tiene que vivir el otro, la situación no va a mudar. ¿Cuándo mudó? Cuando ese nudo gordiano es cortado, se disuelve. Cuando la persona saca la espada y rompe el nudo que no estaba dispuesto a disolver. Entonces, eso no fue casual, ese sincronismo de que suelta y que el otro empiece a hacer una transformación inexplicable. Entonces, hay que reforzar la atención, la síntesis y el silencio. Ya sea para atender una cosa, otra cosa, lo que la vida coloque. A ver, no tenemos que estar atentos a aquel porque le pasó tal cosa. Tengo que aprender a profundizar la atención como una actitud, la atención como una actitud. Tengo que encaminar la síntesis a partir de esa atención y de ese silencio, encaminarme hacia la síntesis. Entonces, ¿qué me va a permitir? Que para lo que fuera, para aquello que la vida me colocara, voy a estar más atento, más sintético, y voy a tener una capacidad interna que se va a traducir como silencio en mi conciencia, que es una cualidad interior, para poder atender las cosas de un mejor modo, sin tanto ruido psíquico que en realidad creo que solamente es mío, pero es un palo que le estoy tirando al planeta, a los demás, al otro. Si cuando estoy intentando atender al otro, el ruido psíquico, la inquietud que tengo y el ruido psíquico que tengo es tan tremenda, tanta falta de silencio y tanta falta de quietud, no colaboro en nada con el otro. Por más que no le diga nada, no, me voy a callar, no le voy a decir nada, voy a dejar que haga lo suyo. Entonces no aporto lo que decíamos que hay que aportar. Tengo que aportar lo que el otro no puede. Personas que transitoriamente no pueden afondar ni silencio, ni quietud, ni armonía, ni equilibrio, necesitan que alguien lo haga por ellos. Y uno dice, ¿pero cómo que alguien lo haga por ellos? ¿No es que cada uno tiene que hacerlo por sí mismo? Sí, claro que cada uno va a tener que lograr armonía, equilibrio, silencio, quietud por sí mismo. Pero no es lo mismo cuando el otro que está cerca mío está haciendo lo que yo a futuro voy a tener que lograr y lo está poniendo a disposición como irradiación. Son como las miguitas de Hansel y Gretel. Cuando alguien que está en armonía está cerca mío y actúa en armonía, en equilibrio, con esclarecimiento, con quietud, con silencio, son como las miguitas, yo sin saberlo estoy ahí siguiendo las miguitas. Ahora, si el otro se pone loco porque ve que yo no puedo, sobre llovido mojado, y ahí no hay nada para hacer. Incluso, aunque la persona en cuestión
esté rodeado de algunos otros que le pueden aportar cierto silencio, quietud, armonía o equilibrio, aunque la persona en cuestión lo rechace continuamente eso, lo desprecie y lo rechace, no puede evitar que lo toque. Un ser puede estar en rechazo total de cualquier aspecto de equilibrio, de armonía que emergiera en su vida o que potencialmente pudiera emerger, pero no puede evitar que cuando la armonía y el equilibrio son genuinos, no puede evitar que lo toque. Es como aquel que tiene que ir a la pileta y tiene que salir del vestuario y pasar por las duchas antes de entrar a la pileta. Por más que se pega a la pared, lo salpica. Esto es lo mismo, nadie puede evitar mojarse o salpicarse cuando tiene que pasar por la ducha e ir a la pileta, a la piscina, ¿no? ¿Vieron esos clubes que te ponían las duchas así en el pasillo? Por lo menos cuando... Yo soy viejo, cuando era, en mi época era así, no sé si ahora le tirarán arena, pero en esa época tenía que pasar por abajo de una fila de duchas. Sí, cuando uno suelta con conciencia de lo que es soltar. Porque pasar de la compulsividad y la obsesión por lo que le pasa a mi hijo, a mi papá, a mi hermana, a quien fuera, a mi esposa, a mi esposo, y soltar de un modo insensible y egoísta no soluciona las cosas. Soltar es conciencia de que yo creía que era omnipotente y que podía hacer lo que fuera por esa persona y entender cuál es la fuente que puede hacer algo por ella. Y entonces soltar es dejar que esa fuente haga su trabajo. Soltar, en definitiva, es, en vez de ser posesivo y creer que puedo hacer todo por esa persona, hago un trabajo profundo, silencioso, de entrega a esa fuente interna mía. Cuando me entrego esa fuente, automáticamente la verdadera entrega, la verdadera donación a esa fuente hace que yo empiece a soltar lo que creía que era mío, lo que creía enfermizamente que era mi responsabilidad o una tarea pendiente para hacer. Cuando el ser se dona, logra esa donación profunda, ya no se torna posesivo y entre esas cosas que empieza a soltar, en esa relajación de la posesividad, está eso. Darse cuenta que uno no puede hacer por el otro lo que antes creía que era su responsabilidad y porque no había resultados lo vivía con culpa. Es que de algún modo nosotros terminamos estimulando a ese enfermo a creer en alguna medida, a tener la esperanza enfermiza en alguna medida que lo que voy a hacer lo va a sacar del pozo. Y yo no puedo sacarlo del pozo, él tiene que salir del pozo. Entonces estoy alimentando, sin darme cuenta a veces, que él se relaje, no haga lo que tiene que hacer por sí mismo en la situación, porque me ve a mí con tanta pila para ayudarlo y le digo y le hablo y vamos acá y vamos allá, que el tipo dice, bueno, me saca. Y no te puede sacar esta, ni este, ni el otro, ni el de más allá. Sí, padres como representatividad de la familia, pero no solo padres, hermanos, amigos, todos los seres que puedan por algún motivo vivir la fantasía de que ellos tienen que hacer algo para sacarlo de ahí. Porque cualquiera que se ponga en esa camiseta de que tiene que hacer algo y que él puede, porque no puede ser que yo no pueda ayudarlo, mirá cómo está pobrecito, se va a morir o le va a pasar esto. Cualquier persona que viva la fantasía de que ella sí lo puede ayudar, no lo va a ayudar. Va a terminar desvitalizada la persona y va a terminar restándole herramientas a aquel otro que algún día le va a bajar la ficha de que si no es él y por él, nadie lo va a sacar. Porque es eso, es él y por él, es entre él y la vida la cosa, no entre la vida del otro, mi vida y la vida general, no. A ver, hay gente que le echa culpa al padre, a la madre, al abuelo, al perro, a todo, a mí me abusaron, no importa qué. El tema es que la vida me dio en el momento en que me lo dio los condimentos para vivir situaciones más adelante traumáticas que fueran mi prueba y mi purificación. Listo, ya está. Es así de simple, aunque esas personas no lo pueden entender con esta simplicidad. En términos kármicos es eso. Todo eso sirvió para ponerlos en una situación ideal para el trabajo de pulimento, purificación, ampliación, equilibrio que tienen que ensayar. Entonces, ¿quién puede hacer eso por otro? Lo que sí puedo es hacer lo incorrecto, pero yo no puedo hacer que el otro salga de ahí, pero sí puedo hacer lo correcto desde mi papel kármico. Y a veces lo correcto, desde el punto de vista interno, es tan distante de lo que el ego cree que tiene que hacer, que precisamente nunca termina aceptando el ego, la posición interior que le es inspirada, porque al ego le parece una locura, porque lo interpreta como no haga nada, no se meta.
¿Cómo no haga nada? No hacer nada y no meterse significa no intente manipular la situación porque usted no es lo que realmente puede hacer que esa situación llegue al término que usted quiere. Pero lo que sí tiene que hacer es no meterse compulsivamente en intentar moldear una situación kármica de esa naturaleza, pero sí moldee su relación con la vida interna. Ese es el aporte que usted puede hacer. Y ahí está lo del ego, que el ego dice, bueno, teóricamente, si me alineo, beneficio el planeta, si me alineo, si sintonizo, es un beneficio para esta transición, pero al momento que lo tiene que hacer como una cuestión concreta, práctica y efectiva respecto a situaciones como esa, no. ¿Qué me voy a quedar con los brazos cruzados, piensa la persona? Ahí ya se cae la teoría, no la podemos llevar a la práctica. Pero eso es el dominio técnico de la dialéctica. Pero eso no quiere decir que tenga intención de transformación la persona. Es que tiene que tener intención de transformación. Porque un terapeuta representa, en definitiva, como símbolo más elevado, la conciencia interna ofreciéndote la salida. Entonces, un terapeuta lo primero que tiene que representar para el otro es la vida interna. Porque terapia es recomponer el vínculo con la vida interna en alguna medida. No en medida absoluta, porque no existe, porque todos estamos para ir avanzando en eso. Entonces, no tiene intención de transformación, por lo cual un terapeuta no representa para ella, en su conciencia, la necesidad de algo en particular. Porque si ella estuviese ahogada por falta de terapia, iría corriendo a un terapeuta, porque sería el ahogo de la falta del contacto interno. El terapeuta va a representar el camino hacia ese interno. Indudablemente ella no siente sofocación por no ir a un terapeuta, como no siente sofocación por cuestiones internas. Sí se debe sentir sofocada cuando la materia no responde a su lógica. El karma familiar, el karma grupal, aquellos que tenemos más cerca, ¿no es cierto? Como está tratándose en este caso. Qué herramientas preciosas que nos ofrece. Porque todos pudimos pasar por situaciones que se estuvieron exponiendo en este audio, de un lado o del otro. Y realmente nadie puede hacer lo que el otro debe hacer, aunque sí podemos hacer lo que nosotros podemos hacer y el otro no puede. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces, el otro transitoriamente, como decíamos, no puede lograr una sintonía interior para salir de lo que sea. Ahí hablaba de un traumatismo, de droga, de lo que sea. Que puede ser un ser que está cerca nuestro, ya sea familiar, ya sea de amistad, de trabajo. Y nosotros, por ese potencial egótico que tenemos acá abajo, creemos que somos quienes podemos colaborar. ¿Cómo no voy a colaborar con tanto que lo quiero, con tanto que lo amo, con tanto que? Sí, colaboremos, más vale. No podemos ser indiferentes y que el otro se arregle su problema, porque eso no es colaborar con lo que el otro no puede hacer. Claro, Daniel explicaba muy precisamente en el audio que tampoco se trata de ser indiferentes, ¿no? Y de sacarnos de encima el problema de una manera egoísta, sino que ese dejar de querer asistir al otro desde la personalidad tiene que provenir de una toma de conciencia, no de una decisión que otra vez la personalidad por libre albedrío tomaría para sacárselo de encima, por ejemplo. No puede ser algo mecánico, sino que tiene que venir de una toma de conciencia. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? Seguramente a muchos de los que están escuchando esto les pasó que hicieron un movimiento y del otro lado en la relación también se da un movimiento, ¿no? Y esto no es casual. Eso es la ley de karma y esas son las leyes mostrándonos lo que ocurre cuando cada uno hace su parte. Es como que es un trabajo de pinzas, ¿no? Es decir, no sabemos dónde comienza, pero aquel que tiene más conciencia seguramente hace su trabajo en primera instancia. Si tomo conciencia de que no soy yo la que tengo, yo, el yo de acá abajo, ¿no es cierto? El yo inferior, el que tengo que colaborar con el problema del otro, sino que es
la fuente interna que transitoriamente todavía el otro no puede sintonizar, entonces, si soy consciente de eso y debo sintonizar porque estoy pudiendo, porque estoy reconociendo que estoy intentando sintonizar esa fuente interior y dejar de hacerlo horizontal, eso es lo que va a colaborar con el otro, con los otros. Entonces, aquel que pueda, de todo el entorno familiar, kármico, de amistad o de trabajo, como decíamos recién, aquel que puede reconocer eso, hágalo. Porque no va a ser en vano, algo le toca al otro. Tampoco hay que hacerlo dirigiendo. Uno tiene que hacer eso porque es lo único que puede hacer. Y en algún momento le tocará a ese otro o a tantos otros, porque eso es irradiación. Y eso es la sabiduría, ¿no?, de la ley kármica. Aquel que puede conectarse con su fuente interior irradia para aquellos que todavía no pueden, como tantos otros estuvieron delante de aquellos que hoy pueden y antes no podían. Y aquel que pudo antes de ese otro abrió el camino. Así es, inclusive aquellos que rechazan lo que nosotros podamos hacer, el aporte que les podamos dar, ellos son tocados igual por la energía. Además, Daniel relataba muy detalladamente cómo muchas veces ocurre que al querer asistir al otro, ese otro va a estar percibiendo, consciente o inconscientemente, que nosotros vamos a hacer las cosas por él, ¿no? Y está dejando de hacer su trabajo. Lo estamos debilitando. Y nos debilitamos, porque no es nuestro trabajo ese tampoco. Exacto, estamos poniendo la energía que deberíamos estar poniendo en otra cosa, en algo que no es necesario. Entonces ese ser recibe el mensaje de que, bueno, el otro me va a sacar de acá, en vez de hacer el trabajo por él mismo, que es en realidad la única forma verdadera de hacer las cosas. Adelantamos el tema del próximo programa, que es continuación del estudio que también fue realizado, el programa de hoy, y que tiene totalmente una relación consecutiva. Fíjense el título: la relación interna del ser y su manifestación correcta en la materia. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy con un fragmento del libro Mensajeros del Fuego. Solo los ciegos de espíritu no pueden percibir en todo aquello que a este orbe se otorga el camino que la luz recorre ofreciendo liberación. Nos despedimos en gratitud de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.